Roma, año 37 después de Cristo. En las calles de la ciudad más poderosa del mundo, la gente celebraba: el viejo emperador Tiberio había muerto y el Senado acababa de nombrar a su sucesor. Su nombre era Cayo Julio César Augusto Germánico, pero todo el mundo lo conocía por su apodo de infancia, Calígula. Tenía 24 años, era joven, carismático, popular. El pueblo romano lo adoraba, los senadores confiaban en él. Los soldados lo respetaban. Durante los primeros 6 meses de su reinado, Calígula fue exactamente el emperador que Roma esperaba. Perdonó a los prisioneros políticos, organizó juegos magníficos, eliminó impuestos injustos, escuchó al Senado. Roma respiraba aliviada. Finalmente, después de años bajo el oscuro gobierno de Tiberio, tenían un emperador que los amaba. Pero en octubre del año 37, Calígula cayó enfermo. Una fiebre terrible lo consumió durante días. Los médicos no sabían qué hacer. El pueblo rogaba a los dioses por su recuperación. Algunos ciudadanos prometieron sacrificar sus propias vidas si los dioses salvaban al emperador. Otros juraron convertirse en gladiadores. La ciudad entera contuvo la respiración. Y entonces, después de días al borde de la muerte, Calígula despertó. Se recuperó en Roma, celebró, pero el hombre que regresó de esa enfermedad no era el mismo que se había enfermado. Algo dentro de él había muerto, o tal vez algo oscuro había despertado, porque a partir de ese momento, Calígula se convirtió en el monstruo que Roma jamás admitiría haber creado. Lo que pasó después en el Palacio Imperial no fue simplemente locura, fue horror calculado. Fue violencia sistemática. Fue el ejercicio absoluto del poder sin límites. Y durante 4 años, nadie pudo detenerlo, porque Calígula entendió algo que otros emperadores no habían comprendido. En Roma, quien controlara el miedo, controlaba el imperio. Esta es la historia de lo que realmente ocurrió detrás de las puertas del palacio, la historia que los romanos trataron de borrar, la historia que los historiadores suavizaron durante siglos, la historia de cómo un joven emperador se convirtió en el tirano más temido de Roma y por qué nadie se atrevió a detenerlo hasta que fue demasiado tarde. Antes de continuar, queremos pedirte algo. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. También déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias que no deben ser olvidadas. Ahora sí, regresemos al año 37, al momento exacto en que Calígula despertó de su enfermedad y Roma comenzó a conocer su verdadero rostro. Cuando Calígula se recuperó de la fiebre, lo primero que hizo fue convocar a los hombres que habían prometido sacrificar sus vidas por su recuperación. Les dijo que cumplieran sus promesas. Algunos pensaron que bromeaba. ¿No bromeaba? Calígula los obligó a suicidarse, uno por uno. Frente a él, a los que se negaron fueron ejecutados de todos modos. Dijo que los dioses habían escuchado sus promesas, que él había sobrevivido gracias a ellos, que ahora debían pagar el precio. No era gratitud, era crueldad. Y era solo el comienzo. Calígula tenía 3 hermanas, Agripina, Drusila y Julia Livia. Antes de su enfermedad, las trataba con respeto normal entre hermanos. Después de la enfermedad, todo cambió. Calígula comenzó a tratarlas de manera diferente, de manera inapropiada. Las sentaba a su lado en banquetes oficiales, en lugares reservados para la emperatriz. Las besaba en la boca frente a senadores y embajadores extranjeros. Las llamaba sus esposas. Los rumores comenzaron inmediatamente. Decían que Calígula mantenía relaciones íntimas con las 3. Especialmente con Drusila, su hermana favorita. La amaba obsesivamente, la trataba como si fuera su esposa legítima. Cuando Drusila murió en el año 38, probablemente de fiebre, Calígula quedó devastado. Declaró luto nacional, prohibió que la gente riera durante semanas. Declaró a Drusila como diosa. Construyó templos en su honor. Y después, cuando el luto terminó, su comportamiento empeoró aún más. El palacio se convirtió en un lugar de terror constante. Calígula organizaba banquetes donde invitaba senadores con sus esposas. Durante la cena, elegía a alguna de las mujeres. La miraba fijamente, después se levantaba, tomaba a la mujer de la mano y la llevaba a otra habitación. Pasaban tiempo ahí. Cuando regresaban, Calígula se sentaba junto al esposo y le daba su opinión sobre la mujer. Decía si le había gustado o no. Criticaba aspectos íntimos de su cuerpo. Comparaba su desempeño con otras. El esposo tenía que sentarse ahí, escuchando, sin poder decir nada, porque decir algo significaba morir. Eso era el mensaje: a tu esposa no es tuya, tu dignidad no existe, todo lo que tienes me pertenece a mí. Calígula también organizaba lo que llamaba juegos nocturnos en el palacio. Invitaba a familias senatoriales completas. Durante la noche, torturaba y ejecutaba a algunos de los invitados mientras los demás miraban. No había razón
no había crimen. Simplemente lo hacía porque podía. A veces elegía un senador al azar y ordenaba su ejecución en medio de la cena. Los guardias lo arrastraban gritando. Los demás invitados tenían que seguir comiendo como si nada pasara. Tenían que sonreír, tenían que agradecer al emperador por la velada. Porque mostrar horror, mostrar miedo, mostrar cualquier emoción humana normal significaba que tú serías el siguiente. Había un senador llamado Pastor. Calígula lo odiaba sin razón particular. Un día, durante un banquete, Calígula ordenó que trajeran al hijo de Pastor, un joven de unos 20 años. Lo torturaron frente a su padre. Él y padre jugó, ofreció su propia vida a cambio. Calígula se negó, dijo que el padre debía mirar. Cuando terminaron de torturar al hijo, lo ejecutaron ahí mismo. Después, Calígula invitó al padre a seguir cenando con él en Pastor. Tuvo que sentarse, tuvo que comer, tuvo que conversar cortésmente con el hombre que acababa de matar a su hijo, porque negarse significaba que también morirían su esposa, sus otros hijos, toda su familia. Ese era el poder de Calígula. No solo podía matar, podía obligarte a sonreír mientras lo hacía. El emperador también desarrolló una obsesión extraña con el dolor ajeno. Ordenaba que las ejecuciones fueran lo más lentas posibles. Repetía constantemente una frase en que sientan que están muriendo. Los verdugos tenían instrucciones de hacer pequeños cortes, de prolongar la agonía, de asegurarse de que la víctima permaneciera consciente. El mayo era tiempo posible. Calígula a veces observaba personalmente, se paraba cerca, estudiaba las caras de las víctimas, escuchaba sus gritos. Algunos historiadores dicen que encontraba placer en esto. Otros dicen que era simplemente curiosidad morbosa. La verdad, probablemente era peor. Era poder puro. Era la capacidad de controlar incluso la muerte de alguien, de decidir no solo que morirían, sino exactamente cómo y cuándo y cuánto sufrirían primero. Calígula también jugaba juegos psicológicos elaborados con los senadores. Invitaba a uno a una reunión privada, le decía que había descubierto una conspiración en su contra, le preguntaba si el senador sabía algo. El senador, aterrado, negaba todo, anjuraba lealtad, ofrecía cualquier cosa para probar su inocencia. Calígula escuchaba todo esto, sonreía y decía que todo estaba bien, que confiaba en él, que podía irse tranquilo. El senador se iba, aliviado. Días después, los guardias llegaban a su casa en medio de la noche y lo arrestaban. Lo acusaban de traición, lo ejecutaban. La familia perdía todo. ¿Por qué? Porque Calígula había mentido, había jugado con él. Había disfrutado viendo su alivio, sabiendo que ese alivio era falso, que ya había firmado su sentencia de muerte. Era crueldad como arte. En Upadaciu, Calígula tenía una habitación especial. No muchos sabían de ella. Era pequeña, sin ventanas, con paredes gruesas. Ahí llevaba a personas que lo habían ofendido de alguna manera, geau u imaginaría. Nadie sabe exactamente qué pasaba en esa habitación. Los que entraban no salían vivos. Los guardias que custodiaban la puerta no hablaban. Pero a veces se escuchaban gritos que duraban horas. Y después, silencio. Los cuerpos nunca eran devueltos a las familias. Simplemente desaparecían. Algunos decían que Calígula los hacía despedazar y arrojar al Tíber. Otros decían que los alimentaba a animales salvajes que mantenía en los sótanos del palacio. Otros decían cosas peores. Lo que sabemos con certeza es que esa habitación existía y que Calígula la usaba regularmente. El emperador también tenía una relación extraña con su caballo, Insatatas. Lo trataba mejor que a cualquier ser humano. Le construyó un establo de mármol. Le dio collares de piedras preciosas. Le asignó sirvientes que lo alimentaran con pan de oro y vino en copas enjolladas. Invitaba al caballo a cenar con él en el palacio. Los senadores tenían que saludar al caballo con respeto. Calígula amenazaba con nombrar a Incitatus Cónsul, uno de los cargos más altos de Roma. Los historiadores debaten si realmente lo habría hecho. Algunos dicen que era solo una broma cruel para humillar al Senado. Otros dicen que hablaba completamente en serio. Lo que es indiscutible es el mensaje. Un caballo valía más que cualquier senador. Los hombres más poderosos de Roma valían menos que un animal. Calígula necesitaba dinero constantemente. Organizaba juegos enormes. Construía proyectos absurdos. Mantenía un estilo de vida ridículamente lujoso. Cuando se quedaba sin dinero, simplemente inventaba razones para ejecutar a ciudadanos ricos y confiscar sus propiedades. Acusaba a alguien de traición, lo ejecutaba, tomaba todo lo que tenía. A veces no se molestaba ni en inventar acusaciones. Simplemente declaraba que necesitaba el dinero y lo tomaba. Si la familia protestaba, también los ejecutaba. Nadie podía recurrir a ninguna autoridad porque Calígula era la autoridad. Él era la ley. Él era Roma, el emperador. También forzaba a las familias ricas a incluir su nombre en sus testamentos. Les decía que sería un honor para ellos dejarle algo cuando murieran. La mayoría aceptaba, esperando que así los dejaría en paz.
Pero Calígula se impacientaba. Si alguien había prometido dejarle dinero, pero no moría lo suficientemente rápido, Calígula se encargaba de acelerar el proceso. Enviaba a los guardias, la persona aparecía muerta. Suicidio, decía el reporte oficial, y Calígula heredaba la fortuna. En otros casos, simplemente falsificaba testamentos. Declaraba que tal o cual persona le había dejado todo. La familia protestaba, mostraba el testamento real. No importaban Calígula, declaraba que el suyo era el válido. Los guardias se llevaban todo. Si alguien insistía, terminaba ejecutado. Un día, Calígula decidió que quería ser adorado como un dios viviente. No era suficiente ser emperador, quería templos, quería sacrificios, quería que la gente se arrodillara ante él y rezara. Construyó un templo dedicado a sí mismo. Puso una estatua de oro de tamaño natural en el centro. Ordenó que todos los días se le ofrecieran sacrificios, flamencos, pavos reales, animales exóticos caros. Obligaba a los ciudadanos más ricos a pagar por estos sacrificios. Si sí negaban, los acusaba de impiedad y los ejecutaba. Después confiscaba sus bienes de todos modos. Calígula también comenzó a vestirse como diferentes dioses. Un día aparecía vestido como Júpiter, con barba falsa y rayos de utilería. Otro día se vestía como Venus, con peluca y túnica femenina. Otro día como Marte, con armadura completa. Obligaba a los senadores a adorarlo en cualquier forma que eligiera ese día. Tenían que arrodillarse, tenían que rezarle, tenían que tratarlo como si realmente fuera el dios que estaba imitando. Era degradante. Era absurdo. Y precisamente por eso lo hacía, porque podía obligar a los hombres más poderosos de Roma a humillarse de las formas más ridículas. El emperador tenía una guardia personal llamada la Guardia Pretoriana. Eran los soldados de élite que protegían al emperador. Calígula los mimaba, les pagaba salarios enormes, les daba bonos constantes, les permitía hacer lo que quisieran en la ciudad. Si un pretoriano quería algo, lo tomaba. Si alguien protestaba, el pretoriano podía golpearlo o matarlo sin consecuencias. Calígula protegía a sus guardias porque sabía que eran los únicos que lo mantenían en el poder. Sin ellos, el Senado lo habría derrocado inmediatamente. Entonces los compraba con dinero y libertad. Y funcionó. Durante un tiempo. En el palacio, Calígula desarrolló el hábito de convocar reuniones en medio de la noche. Despertaba senadores a las 3 de la mañana, los hacía viajar al palacio inmediatamente. Cuando llegaban, exhaustos, aterrorizados, pensando que algo terrible había pasado, Calígula los hacía esperar a horas. A veces, hasta el amanecer. Finalmente salía, los miraba y les decía que solo quería asegurarse de que vinieran si los llamaba. Después, los enviaba a casa. Era una prueba de obediencia, era una demostración de poder, era recordarles que su tiempo, sus sueños, sus vidas no les pertenecían, todo era de Calígula. El emperador también organizaba falsos juicios, acusaba a alguien de traición. Montaba un juicio completo con fiscales, defensores, testigos, duraba días. La víctima pensaba que tal vez tenía una oportunidad, que tal vez si se defendía bien, sobreviviría. Presentaba evidencia de su inocencia, llamaba a testigos, hacía argumentos apasionados y al final, después de todo ese teatro, Calígula lo declaraba culpable de todos modos. Lo ejecutaba. Había sabido desde el principio cuál sería el veredicto. Todo el juicio era solo entretenimiento para él, ver a alguien luchar desesperadamente por su vida. Tener esperanza, perder esa esperanza cuando entendía que nada de lo que dijera importaba. Ese era el verdadero espectáculo. Calígula tenía un odio particular hacia ciertas familias senatoriales antiguas, las familias que habían sido poderosas durante la República, antes de que los emperadores existieran, las veía como una amenaza. Comenzó a eliminarlas sistemáticamente. Ejecutaba al patriarca con alguna acusación inventada, después iba por los hijos, después por los primos. Familias enteras desaparecían en cuestión de meses. Sus propiedades eran confiscadas, sus nombres eran borrados de los registros. Era como si nunca hubieran existido. Y las otras familias miraban, entendiendo perfectamente el mensaje. La vieja Roma estaba muerta. Solo existía la Roma de Calígula. El emperador forzaba a las esposas de senadores a trabajar en burdeles. Las llevaba a un edificio específico que había convertido en prostíbulo imperial. Ahí tenían que recibir clientes, hombres comunes, soldados, cualquiera que pagara. Los esposos no podían hacer nada. Tenían que fingir que no sabía. Tenían que actuar como si sus esposas simplemente estuvieran ausentes por otros motivos. Algunas mujeres se suicidaban antes de ser forzadas. Otras lo soportaban, esperando que eventualmente Calígula se cansara del juego. Algunas nunca regresaron a sus hogares. Simplemente desaparecieron en ese edificio. Nadie se atrevía a preguntar qué les había pasado. Calígula también jugaba con las madres. Si una mujer tenía hijos, Calígula a veces ejecutaba a uno de ellos frente a ella. Después, le preguntaba cuánto amaba a los otros. Si lloraba demasiado por el hijo muerto, ejecutaba a otro.
diciéndole que claramente no amaba suficiente a los vivos. Si no lloraba lo suficiente, ejecutaba a otro, diciéndole que era una madre sin corazón. No había respuesta correcta. No había manera de ganar. Era solo tortura psicológica elaborada. Ver hasta dónde podía empujar a alguien antes de que se rompiera completamente. El emperador construyó un puente de barcos a través de la bahía de Baya Señán, varios kilómetros de largo. Usó prácticamente todos los barcos mercantes disponibles en Italia. El comercio se paralizó. El precio del grano se disparó. La gente comenzó a pasar hambre. Calígula no le importó. Cubrió los barcos con tierra. Hizo un camino sobre ellos. Después se puso una armadura que supuestamente había pertenecido a Alejandro Magno, montó su caballo y cabalgó de un lado a otro del puente durante 2 días. Organizó fiestas en el puente. Invitó a miles de personas. Bebieron, comieron, celebraron. Después, en medio de la fiesta, Calígula ordenó que algunos de los invitados fueran arrojados al agua. ¡Se ahogaron! Los demás siguieron celebrando, aterrorizados de que si dejaban de sonreír, ellos serían los siguientes. ¿Por qué hizo el puente? Algunos dicen que fue para probar que podía conquistar el mar como un dios. Otros dicen que fue porque un adivino le había dicho una vez que tenía la misma probabilidad de convertirse en emperador que de cabalgar a través de la bahía de Bayas. Calígula quería demostrar que el adivino estaba equivocado. La razón real probablemente era más simple. Lo hizo porque podía gastar la riqueza de Roma en un capricho absurdo, porque el sufrimiento que causó, el hambre, las muertes, la interrupción del comercio, nada de eso importaba comparado con su voluntad. Calígula planeó invadir Britania. Reunió un ejército enorme. Marchó hasta la costa del Canal de la Mancha. Las legiones estaban listas, los barcos estaban preparados, todos esperaban la orden de cruzar. En lugar de eso, Calígula ordenó a los soldados que recogieran conchas de la playa. Les dijo que eran el botín de su conquista del océano. Los soldados, confundidos, obedecieron. Llenaron sus cascos con conchas. Después Calígula declaró victoria sobre Neptuno y regresó a Roma. Organizó un desfile triunfal. Los soldados marcharon por las calles llevando conchas. El pueblo romano miró, sin saber si reír o llorar, pero nadie se atrevió a cuestionar al emperador. El comportamiento de Calígula no era simplemente locura aleatoria, era calculado. Cada acto de crueldad servía un propósito: mantener al Senado aterrorizado, mantener al pueblo confundido, mantener a sus guardias leales. El miedo era su herramienta más efectiva. Cuando nadie sabe quién será el siguiente en morir, cuando no hay patrón, cuando no hay manera de protegerse, todos se vuelven obedientes, todos se vuelven cómplices. Porque la única manera de sobrevivir es no destacar, no protestar, no mostrar ninguna emoción que pueda ser interpretada como deslealtad, pero el miedo tiene límites. Incluso el terror más absoluto eventualmente se agota. La gente se acostumbra o se vuelven tan desesperados que el miedo deja de importar. Eso fue lo que le pasó a Roma después de 4 años de horror constante, después de incontables ejecuciones, después de ver a sus familias destruidas, sus fortunas robadas, su dignidad pisoteada. Algunos decidieron que preferían morir intentando matar a Calígula que seguir viviendo bajo su reinado. En enero del año 41, un grupo de conspiradores se formó. No eran revolucionarios, no eran idealistas, eran oficiales de la Guardia Pretoriana, los mismos hombres que Calígula había mimado durante años, pero incluso ellos tenían límites. Calígula había comenzado a humillarlos públicamente, les daba contraseñas obscenas que tenían que repetir, los llamaba con nombres afeminados, los trataba como a todos los demás, con desprecio y crueldad. Fue un error. Los pretorianos tenían espadas, tenían acceso al emperador y finalmente, después de años de aguantar, decidieron usarlas. El líder de la conspiración se llamaba Casio Querea. Era un tribuno militar, un oficial de alto rango. Calígula se burlaba de él constantemente, lo llamaba cobarde, lo llamaba mujer. Querea soportó esto durante meses, pero tenía un límite. Y cuando finalmente lo alcanzó, comenzó a reclutar otros oficiales, hombres que también estaban hartos, hombres que también habían sido humillados, hombres que habían visto suficiente. El 24 de enero del año 41, Calígula asistió a unos juegos en el palacio. Era mediodía. Había estado viendo representaciones teatrales toda la mañana. Decidió tomar un descanso, se levantó de su asiento. Comenzó a caminar por un pasillo estrecho hacia sus habitaciones privadas. Los conspiradores lo esperaban ahí. Casio Querea dio el primer golpe. Le clavó la espada en el cuello. Calígula cayó, gritó. Otros pretorianos se unieron. Lo apuñalaron 30 veces. Siguieron apuñalándolo incluso después de que dejó de moverse. 4 años de odio salieron en esos momentos. Cuando terminaron, el cuerpo de Calígula era irreconocible. Los conspiradores no se detuvieron ahí. Fueron a las habitaciones del emperador, encontraron a su esposa Cesonia, la mataron. Un
Encontraron a su hija, una niña pequeña, Julia Drusilao. Tenía solo 2 años. La levantaron por los pies. Le estrellaron la cabeza contra una pared. La mataron porque era su hija, porque querían eliminar cualquier posibilidad de que alguien usara su nombre para venganza. Porque en Homao, la crueldad engendra crueldad, la violencia engendra violencia. Cuando la noticia de la muerte de Calígula se extendió por el palacio, hubo pánico. Nadie sabía qué hacer. Los senadores se reunieron debatiendo si restaurar la república, pero era demasiado tarde para eso. El imperio era demasiado grande, el ejército era demasiado poderoso. Necesitaban un nuevo emperador. Los pretorianos encontraron a Claudio, el tío de Calígula, escondido detrás de una cortina, aterrorizado de que también lo mataran. Lo arrastraron afuera, lo proclamaron emperador. Claudio no quería el puesto, pero no le dieron opción. Los pretorianos habían entendido algo. Ellos elegían al emperador. Ellos tenían el verdadero poder. El Senado aceptó a Claudio. No tenían alternativa. Roma necesitaba estabilidad. Anne necesitaba olvidar. Necesitaba enterrar los últimos 4 años como si nunca hubieran pasado. Entonces, eso fue exactamente lo que hicieron. Borraron el nombre de Calígula de los monumentos. Destruyeron sus estatuas, prohibieron hablar de él en público, declararon que su memoria estaba maldita, que había sido un loco, un enfermo, una aberración, pero eso era mentira. Calígula no había sido una aberración, había sido el producto lógico del sistema imperial romano. Cuando le das a un hombre poder absoluto, cuando le dices que es un dios, cuando rodeas cada uno de sus caprichos con obediencia inmediata, cuando castigas cualquier forma de disentimiento con muerte, cuando eliminas todos los controles y equilibrios, esto es lo que obtienes. No un gobernante sabio a un monstruo. Roma no quería admitir esto. Entonces inventaron la narrativa de la locura. Dijeron que Calígula había enloquecido después de su enfermedad, que antes había sido bueno, que la fiebre le había dañado el cerebro, que no era su culpa. Era más fácil que admitir la verdad, que el sistema estaba roto, que cualquier emperador podía convertirse en Calígula, que ya lo habían hecho antes y lo harían de nuevo. Los historiadores romanos escribieron sobre Calígula con horror, pero también con fascinación. Suetonio, Tácito, Dion Casio, todos registraron sus crímenes en detalle, tal vez demasiado detalle. Algunos académicos modernos cuestionan cuánto de lo que escribieron era verdad y cuánto era exageración. Dicen que tal vez los historiadores romanos tenían razones políticas para hacer que Calígula pareciera peor de lo que era, que tal vez querían justificar su asesinato, que tal vez querían hacer que los emperadores posteriores parecieran mejores en comparación en es posible. Los historiadores antiguos no eran objetivos. Tenían agendas, sesgos, pero el volumen de testimonios es abrumador. Demasiadas fuentes independientes cuentan historias similares. Demasiados detalles coinciden, demasiados testigos presenciales, años después, confirmaron los horrores. Tal vez algunos detalles específicos sean exagerados, tal vez algunas historias sean invenciones, pero el patrón general es claro. Calígula fue un tirano brutal, torturó, violó, asesinó. Y lo hizo no por necesidad política, no por razón de Estado, sino porque disfrutaba el poder que tenía sobre otros. Lo que ocurrió en el Palacio Imperial durante esos 4 años no fue simplemente la historia de un hombre malo. Fue una lección sobre lo que pasa cuando el poder no tiene límites. Cuando no hay nadie que pueda decir que no, cuando la única ley es la voluntad del gobernante. Roma aprendió esa lección a Anne, pero no cambió nada. Los siguientes emperadores continuaron con poder absoluto. Algunos fueron mejores, algunos fueron peores, pero todos tuvieron la capacidad de convertirse en Calígula si así lo decidían. El palacio donde todo esto ocurrió ya no existe. Fue destruido y reconstruido tantas veces que nada queda del edificio original. Las habitaciones donde Calígula torturó a sus víctimas están enterradas bajo capas de historia. La sala donde asesinaron al emperador está perdida. Los pasillos donde los senadores caminaban aterrorizados son ahora polvo. Roma ha enterrado físicamente esos horrores, así como trató de enterrarlos históricamente, pero las lecciones permanecen. Cuando una sociedad concentra demasiado poder en una sola persona, cuando elimina todos los mecanismos de responsabilidad, cuando hace que la supervivencia dependa de la obediencia ciega, crea las condiciones perfectas para la tiranía. No necesitas estar loco para convertirte en un tirano, solo necesitas poder absoluto y la voluntad de usarlo. Calígula gobernó durante 3 años y 10 meses. En ese tiempo ejecutó a incontables romanos. Destruyó docenas de familias, robó fortunas incalculables, violó a innumerables mujeres, torturó por diversión. Y durante casi todo ese tiempo, nadie lo detuvo, no porque no pudieran, sino porque tenían demasiado miedo. El miedo es la herramienta más efectiva del tirano, y Calígula lo entendió perfectamente. Esta es la historia que Roma trató de olvidar.
La historia de cómo un emperador joven y popular se convirtió en el monstruo más temido del imperio, la historia de lo que realmente ocurrió detrás de las puertas del palacio, lejos de la vista del público, donde el poder absoluto se encontró con la crueldad absoluta, la historia de Calígula, el emperador que demostró que cuando le das a alguien poder ilimitado sobre otros, no importa qué tan bueno parezca al principio, eventualmente ese poder lo corrompe, y cuando lo hace, nadie está a salvo. Roma tardó mucho tiempo en recuperar el aliento después de la muerte de Calígula. Durante semanas, el palacio imperial permaneció en silencio, como si intentara ocultar los susurros de lo que había ocurrido entre sus muros. Las sombras de los pasillos parecían más largas, más densas, como si guardaran memorias que nadie quería volver a despertar. Los senadores evitaron por completo pronunciar su nombre, temiendo que incluso recordarlo fuera una forma de revivir el caos. Pero fuera del palacio, en las calles estrechas de la ciudad, la gente murmuraba la misma verdad. En Roma había permitido que un solo hombre llevara al imperio al borde de su propia ruina. Aún así, la maquinaria del Estado necesitaba moverse. El Senado intentó recuperar el control creyendo que podía restaurar la dignidad perdida. Pero lo que no comprendieron es que el mundo romano ya no era el mismo. La guardia pretoriana, consciente de su propio poder, comprendió que podía decidir quién gobernaba y quién caía. Y así, en un giro irónico del destino, el nuevo emperador no fue elegido por sabiduría, mérito o experiencia, sino por la conveniencia de quienes empuñaban las espadas. Claudio, tímido, erudito y considerado incapaz por muchos, fue proclamado emperador porque resultaba útil y manejable. Con su ascenso comenzó una nueva etapa, una mezcla de esperanza y desconfianza. Roma deseaba estabilidad, pero también temía que la historia volviera a repetirse. Cada decisión del nuevo emperador era recibida con cautela. Cada cambio en el palacio era observado con atención. La ciudad entera parecía vivir conteniendo el aliento, esperando señales de que la pesadilla había terminado de verdad. Pero incluso cuando los días se volvieron más tranquilos, una certeza permanecía: en el reinado de Calígula había dejado cicatrices que no desaparecerían fácilmente. Al final, Roma intentó enterrar su recuerdo bajo decretos, estatuas destruidas y silencio oficial. Pero los pueblos no olvidan tan rápido. Las familias afectadas seguían intentando reconstruir lo perdido. Los senadores recomponer su autoridad, y el pueblo comprender cómo un imperio tan vasto había sido dominado por el miedo. La historia de Calígula no era solo la historia de un hombre, sino la advertencia eterna de lo que ocurre cuando el poder absoluto queda sin límites, sin control y sin nadie dispuesto a decir basta. Si esta historia te impactó y quieres seguir descubriendo los rincones más oscuros, ocultos o distorsionados del pasado, dale like, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo mantiene viva esta misión de sacar a la luz lo que muchos prefieren olvidar. Nos vemos en el próximo video.